Hola chicos, en la clase de hoy vamos a seguir trabajando la integral definida, pero vamos a ver en esta clase tres cosas sobre la integral definida. Vamos a ver el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Miren ese nombre tan grande, ¿no? Teorema fundamental del cálculo, un teorema que es importante que ustedes conozcan. Bueno, porque pues como su nombre lo indica, es fundamental conocer ese teorema, es el fundamental del cálculo. Listo. El otro tema que vamos a trabajar en esta clase es lo que es la longitud de arco, que es una de las aplicaciones de la integral definida también. Y el último tema es la integral impropia, que también tiene que ver con esto de la integral definida, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las tres aplicaciones que tiene la integral definida, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el teorema fundamental del cálculo. Bueno, chicos, como su nombre lo indica, este teorema es muy importante, tiene, digamos, que mucha trascendencia cuando uno está trabajando con integrales definidas, ¿listo? Y regularmente nos podemos encontrar mucho con este teorema a lo largo de nuestras carreras e incluso en posgrados y el quehacer de la profesión, ¿no? Entonces, el teorema fundamental del cálculo consiste en lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función f que depende de una variable x, la cual es una función continua. Eso quiere decir que sea una función continua, quiere decir que no va a presentar asíntotas verticales ni tampoco va a presentar huecos. ¿Listo? Entonces vamos a tener una función continua, sin asíntotas verticales y sin huecos. ¿Listo? Y vamos a suponer que vamos a llamar una función f mayúscula que va a estar dada por la integral definida desde un número a hasta una función g de x, es decir, el límite superior de nuestra integral no va a ser simplemente un número, sino que va a ser una función que depende de x. Y vamos a integrar nuestra función f minúscula, pero no vamos a decir que depende de la variable x, sino que depende de la variable t, es decir, cambiamos la x por t y vamos a integrar esa función respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser f mayúscula? Va a ser la integral entre un número y una función g de x de la función f minúscula integrada respecto a t. ¿Listo? Bueno, entonces, el teorema fundamental del cálculo nos dice que cuando nosotros queremos hallar la derivada de f mayúscula, la derivada va a ser igual a la función f minúscula no evaluada en x ni tampoco evaluada en t, sino evaluada en g de x, donde g de x miren que es el límite superior. Y eso va a estar multiplicado por la derivada de g de x, ¿listo? Entonces, si nosotros tenemos que f mayúscula es la integral, cuando nosotros derivamos f mayúscula, entonces va a ser simplemente quitar la integral y evaluamos la función f minúscula en g y derivamos g la función g. Es decir, no tenemos que hacer el proceso de integrar para después derivar, sino que directamente, sin necesidad de hacer la integral, vamos a decir que esa derivada es igual a f minúscula evaluada en g por g'. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejemplos para que quede este teorema fundamental comprendido, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos que f de x, f mayúscula de x, es igual a la integral entre 2 y x del seno de t de t. Y nos piden hallar quién es
f' de x. Entonces tenemos que f de x es esa integral y nos piden hallar f' de x. Bueno, muchachos, entonces, si no conociéramos el teorema fundamental del cálculo, tendríamos que hacer aquí dos procesos. Primero, hallar la integral definida desde 2 hasta x del seno de t de t. ¿Listo? Y después el resultado deberíamos derivarlo. Pero a veces, aunque el ejemplo que les acabo de poner es un ejemplo sencillo, integral seno de t, a veces la integral que nos piden no es tan fácil de hallar. Y entonces eso nos va a conllevar a un proceso largo y puede ser en algunas veces dispendioso hacer la integral para después derivar. Pero si nosotros tenemos esta herramienta tan importante que es el teorema fundamental del cálculo, entonces nos dice el teorema, no es necesario que realice la integral, sino que directamente usted puede hallar la derivada. ¿Cómo vamos a hallar la derivada? Entonces, ¿quién va a ser f' de x? Bueno, para poder hallar la derivada con el teorema fundamental del cálculo, tiene que pasar que el integrando, ¿quién es el integrando? El integrando sea, en este caso es seno de t. Ese integrando tiene que ser una función continua, es decir, que no tenga asíntotas y que no tenga huecos. Nosotros sabemos que la función seno es una función continua, sin asíntotas y sin huecos. Por lo tanto, sí puede usar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cómo puedo usarlo? ¿Quién va a ser f mayúscula? Derivado. Entonces, f mayúscula derivado va a ser igual, según el teorema, a la función f minúscula. ¿Quién es f minúscula? Recuerden que f minúscula es el integrando. Entonces, la función f minúscula, es decir, seno, pero no evaluado en t, sino evaluado, miren el teorema aquí nos dice, tienen que evaluar la función f minúscula, en vez de x, van a escribir g de x. ¿Quién es g de x? G de x va a ser el límite superior de la integral, que en este caso es x. Entonces, me va a quedar seno de x multiplicado por x, por g'. ¿Quién es g'? Sería la derivada de x, ¿no? Entonces, esto a la larga me está dando seno de x y la derivada de x es 1. Por lo tanto, seno de x por 1 es seno de x. Entonces, la derivada de f de x es igual a seno de x y queda resuelto el ejercicio sin necesidad de haber hecho la integral, luego evaluar en el límite superior menos el límite inferior y todo esto después derivado, ¿no? Entonces, simplemente tomamos la función que es seno, no la evaluamos en t, sino que la evaluamos en el límite superior de la integral y después derivamos el límite superior de la integral y nos queda resuelto nuestro ejercicio gracias al teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces ese es como un primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a suponer que tenemos que f de x es igual a la integral entre 1 y x cuadrado de dt sobre 1 más t cuadrado. Y nos piden hallar quién es f' de x. ¿Listo? Entonces, nuevamente, si no conociéramos el teorema fundamental del cálculo, tengo que hallar primero f de x haciendo la integral y después de hacer la integral tengo que derivar el resultado, evaluar en el límite superior menos el límite inferior para hacer la integral definida y después de eso tendría que derivar. ¿Listo? Sin embargo, conozco el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Primero que todo, tengo que identificar quién es el integrando. ¿Quién es el integrando aquí? Quitando el símbolo de integración y el diferencial, ¿qué me va a quedar? El integrando
El integrando va a ser f de t. Entonces, ¿quién va a ser? Bueno, sí, f de t. Va a ser, quitando el símbolo de integración y el diferencial, me queda 1 sobre 1 más t cuadrado. Ese es el f de t. Eso es lo que estoy integrando. Entonces, me pregunto, ¿esta función es continua para yo poder usar el teorema fundamental del cálculo? Miren que el denominador nunca se hace 0, porque t cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Por lo tanto, si le sumo 1, eso siempre va a ser mayor que 0. Eso quiere decir que esta función no tiene asíntotas verticales ni tampoco tiene huecos. Es una función continua. Como es una función continua, entonces lo que procedo es simplemente hacer uso del teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿quién va a ser f' de x, f mayúscula? Entonces, según el teorema fundamental del cálculo, tomo la función f de t, pero no la evalúo en t, sino que la evalúo en el límite superior de nuestra integral. ¿Quién es el límite superior de nuestra integral? Es x al cuadrado. Entonces tomo ese x al cuadrado y en la función f de t, donde me aparece t, lo reemplazo por x cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 sobre 1 más, reemplazo el t. ¿Quién es t? T es x al cuadrado y eso lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Y después esto lo multiplico por el límite superior que tengo, es decir, por este x cuadrado derivado. Es decir, esto está multiplicado por la derivada de x cuadrado. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado va a ser x a la 4 multiplicado por la derivada de x cuadrado sería 2x. Es decir, que me va a quedar 2x sobre 1 más x a la 4. Y esa va a ser la derivada de f de x, sin necesidad de haber hecho la integral y todo y después derivar, ¿no? Entonces, eso es el teorema fundamental del cálculo, un teorema muy importante y también, pues si lo vemos, es muy fácil de aplicar. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a continuar con el otro ejercicio que estaba, perdón, con el otro tema que les había planteado aquí, que es la longitud de arco. Bueno. Bueno, muchachos, cuando nosotros hablamos de longitud de arco, básicamente es lo siguiente. Digamos que nosotros tenemos una función f de x, cualquiera, y la tenemos graficada. Por esta vez la voy a hacer así. Supongamos que tenemos una una curva. ¿Listo? Y esa curva está desde A hasta B. ¿Listo? Y yo supongan que quiero coger esa curva roja como si fuera un hilo y quiero estirar ese hilo y quiero ver cuánto mide ese hilo. ¿Listo? Tomen toda la curva roja como si fuera un hilo, lo estiran y quieren medir ese hilo. Esa medida nos dice cuál es la longitud de arco. Entonces, si me dicen cuál es la longitud de arco, me están preguntando por cuánto mide ese hilo estirado. ¿Listo? Entonces, para calcular la longitud de arco, supongamos que ese hilo
está dado por una función que la vamos a llamar f de x, ¿listo? Y esa función f de x es continua en el intervalo a, b. Entonces, la longitud de arco, es decir, cuánto mide el hilo, la longitud de arco está dada por esta formulita, la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más f' de x elevada al cuadrado integrando respecto a x. ¿Listo? Esa es la longitud de arco, solo esa formulita. Entonces recuerden que representa la longitud de arco. Representa cuánto mide el hilo de la curva estirado entre A y B. Bueno, muchachos, entonces, continuando, vamos a hacer algunos ejemplos de longitud de arco. Entonces vamos a resolver un primer ejemplo sencillo para que lo comprendamos y después vamos a demostrar algo. Entonces supongamos que tenemos la función y igual a x menos 2 y nos piden hallar la longitud de arco en el intervalo (2,4). Bueno, entonces, este ejemplo es muy sencillo, pero lo quiero hacer para que entendamos qué es lo que nos están pidiendo y qué es la longitud de arco. Entonces, para hacerlo, voy primero que todo a hacer la representación gráfica. Entonces vamos a graficar y igual a x menos 2. Eso ustedes saben de matemáticas básicas que es el gráfico de una recta, ¿no? Entonces para graficarla necesitamos dos puntos. Yo en este caso voy a graficar esta recta hallando el punto de corte con el eje X y el eje Y, es decir, le voy a dar a X0 y a Y0 para ver cuánto nos da. Entonces, si yo le doy a X el valor de 0, reemplazo en la recta y me queda Y igual a 0 menos 2. Y 0 menos 2 es menos 2, es decir, que cuando X vale 0, Y vale menos 2. Y ese es el punto de corte con el eje Y. Entonces, cuando X vale 0, Y vale menos 2, que sería este puntico de aquí, ¿no? Cuando X vale 0, Y vale menos 2, es decir, bajo 2 unidades. Listo. Ahora, vamos a graficar el punto de corte con el eje X. ¿Cómo hallo el punto de corte con el eje X? Recuerden de cálculo diferencial. Con el eje X se hace Y igual a 0. Entonces, si yo hago Y igual a 0, entonces nos queda 0 igual a X menos 2. Ese 2 que está restando pasa a sumar y nos queda que X es igual a 2. Entonces, el punto de corte con el eje X es X igual a 2. Entonces, o cuando X vale 2, Y vale 0, que es lo mismo, ¿no? Entonces, el 2 va por acá a la derecha. ¿Listo? Entonces, la recta va a pasar por esos dos puntos y pues puedo, si quiero, puedo tabular algunos otros puntos para que la gráfica me quede un poco como más exacta, ¿no? Yo por el momento voy a tomar esto. Entonces esta es la gráfica de mi recta
y igual a x menos 2. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la longitud de arco en el intervalo 2,4. Entonces, si aquí ese 2,4 pues lo tomo en x, ¿no? Entonces, si aquí está el 2, entonces el 4 estaría por aquí. Y lo que nos están pidiendo es cuánto vale la recta, perdón, cuánto vale el segmento de recta, cuánto mide el segmento de recta entre este punto de aquí que es 2 y este punto de aquí que es 4. Es decir, me están preguntando cuánto mide este pedacito de recta. Miren que este ejemplo se puede resolver mucho más fácil usando trigonometría, ¿no? Entonces, usando Pitágoras, ¿no? ¿Cuánto mide el cateto opuesto? ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Y hallaríamos la hipotenusa, porque aquí se nos forma, si ustedes ven, se nos puede formar como un triangulito. Y entonces con Pitágoras podemos hallar fácilmente cuánto mide ese segmento de recta. ¿Listo? Sin embargo, yo lo voy a hacer usando la fórmula de longitud de arco que me han dado con el uso de la integral definida. Entonces, me están preguntando cuánto mide ese pedacito de recta. Entonces, ¿cómo hago para hallar la longitud de ese pedacito de recta? Entonces, lo primero que tengo que hacer, miren que la fórmula me pide hallar f' de x. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar la derivada de la función. Entonces, si y es igual a x menos 2, entonces, ¿quién es la derivada? Es decir, ¿quién es y'? Pues la derivada de x menos 2, la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. Por lo tanto, y' es igual a 2. Y ahora sí que tengo y', voy a hallar la longitud de arco con la formulita. Entonces, la formulita me dice que la longitud de arco es igual a la integral entre a y b. ¿Quién es a y quién es b? Pues aquí me están diciendo que halle la longitud en el intervalo 2,4. Entonces, ¿quién es A? Es 2. ¿Y quién es B? Es 4. Entonces voy a hallar la longitud entre 2 y 4 de la raíz cuadrada de 1 más, miren que la formulita pide hallar la derivada y esa derivada elevarla al cuadrado. Entonces, ¿quién es mi derivada aquí? Mi derivada me dio 1. Entonces, ese 1 lo elevo al cuadrado. Y eso lo integro respecto a x. ¿Listo? Entonces, ahora sí, la longitud de arco va a ser igual a la integral entre 2 y 4 de la raíz cuadrada de 1 más 1 al cuadrado es 1, integro respecto a x. Entonces, esto me queda la integral entre 2 y 4, 1 más 1 es 2, por lo tanto me queda la raíz de 2 integrado respecto a x. Raíz de 2 es una constante que puedo sacar de la integral, entonces me queda raíz de 2 por la integral entre 2 y 4, estoy integrando respecto a x. ¿Y cuál es la integral? Miren que el integrando aquí es 1, ¿no? ¿Cuál es la integral de 1? Pues la integral de 1 es x, entonces me queda raíz de 2 por x evaluado entre 2 y 4. ¿Listo? Entonces ahora voy a hallar esa longitud de arco simplemente evaluando en el límite superior menos el límite inferior, es decir, me va a quedar raíz de 2. Si evalúo en el límite superior, reemplazo la x por 4 menos, ahora evalúo en el límite inferior, raíz de 2 por 2. Recuerden que el menos es de fórmula. Listo. Ahora, esto es, escrito de otra forma, 4 raíz de 2 menos 2 raíz de 2. Entonces, ¿cuánto da 4 raíz de 2 menos 2 raíz de 2? Para que me entiendan, porque de pronto hay alguien que no me entiende el resultado. Si tiene 4x menos 2x, el resultado es 2x. ¿Listo? Entonces aquí me da 2 raíz de 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto mide ese pedacito de recta? Como es una medida, pues vamos a decir que son unidades,
¿no? Pueden ser centímetros, metros, depende de las unidades que me estén hablando, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide ese pedacito de recta azul que habíamos pintado aquí? ¿Cuánto mide este pedacito de recta? Mide 2 raíz de 2. Esa es la longitud de arco. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ver un ejemplo. Que, digamos, nos demuestra algo que venimos usando desde hace muchos años atrás, desde la primaria, ¿no? Entonces, digamos que nos piden hallar la longitud de arco de la circunferencia. Entonces, la longitud de arco de la circunferencia. Entonces, lo que nos están pidiendo es que si tenemos una circunferencia y eso fuera un hilito, yo pudiera estirar el hilito que me forma la circunferencia y ver cuánto mide ese hilo, ¿no? En otras palabras, me están pidiendo hallar el perímetro de la circunferencia. Todos sabemos que el perímetro de la circunferencia es 2pi por r, pero ¿de dónde sale eso? Pues vamos a demostrarlo aquí. Vamos a demostrar que el perímetro de la circunferencia es 2pi por r, donde r es el radio de la circunferencia. Bueno, muchachos, entonces, para hacer este trabajo, vamos a empezar graficando la circunferencia sin pérdida de generalidad. Vamos a suponer que la circunferencia tiene centro en el origen. Entonces, supongamos que nuestra circunferencia va a tener centro en el origen. ¿Listo? Entonces, digamos que tenemos esta circunferencia de aquí. ¿Listo? Bueno. Esta circunferencia tiene centro en el origen y tiene un radio que lo vamos a llamar R. La circunferencia tiene por ecuación matemática que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Es decir, si yo tomo cualquier punto de la circunferencia que tenga coordenadas x, y, entonces cuando sumo x cuadrado más y cuadrado, el resultado me da r cuadrado. ¿Listo? Bueno, ahora si ustedes observan esta circunferencia, bueno, que aquí no está tan bien dibujada, pero ustedes, suponiendo que está bien circular, pueden observar que si toman el hilo y lo estiran, miren que es lo mismo que tomar este pedazo de hilo, este de aquí, medirlo y multiplicarlo por 4. ¿Por qué se multiplica por 4? Porque ese pedazo de hilo va a medir lo mismo que este pedazo de hilo de aquí, que este pedazo de hilo de aquí y que este pedazo de hilo de acá. Es decir, que si yo mido este solito y lo multiplico por 4, me va a dar cuál es el perímetro de toda la circunferencia. ¿Listo? Entonces, para simplificar las cosas, yo solo voy a calcular cuánto mide este pedazo de hilo de acá y voy a multiplicar por 4.
¿Listo? Entonces va a ser 4 veces ese pedazo de hilo. Ahora, para poder usar la fórmula de longitud de arco, recuerden que la longitud de arco va a ser igual por fórmula a la raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado. Esto la integral entre a y b, integro respecto a x. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo necesitaría aquí tener despejado y para poder hallar y'. ¿Listo? Entonces, si yo aquí tengo que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, necesito despejar y. Entonces vamos a despejar y. ¿Cómo despejamos y? Ese x cuadrado que está sumando pasa a restar y nos queda que y cuadrado es igual a r cuadrado menos x al cuadrado. ¿Listo? Y saco raíz cuadrada, pero cuando saco raíz cuadrada, recuerden que digo más o menos raíz de r cuadrado menos x cuadrado. ¿Qué es ese más y ese menos? El más lo que me va a decir son los puntos de arriba de la circunferencia, porque a la parte de arriba de la circunferencia los y son positivos y la parte de abajo de la circunferencia los y son negativos. Pero recuerden que yo solo voy a hallar cuánto mide este pedazo. Ese pedazo está en la parte de encima de la circunferencia. Por lo tanto, no me sirve el menos, solo me va a servir el más. Entonces voy a tomar el más. Alguien preguntará, ¿y si yo quisiera hallar la de la parte de abajo? También le va a dar el mismo resultado. Entonces yo voy a tomar la parte de arriba, ¿cierto? La parte de arriba, que es con el signo más. ¿Listo? Bueno, ahora sí, voy a plantear voy a derivar y después voy a plantear la fórmula para la longitud de arco. Entonces, ¿quién va a ser y' de esa función? Recuerden que tener y igual a r cuadrado menos x cuadrado dentro de la raíz es lo mismo que tener r cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1/2. Entonces vamos a derivar esa función de allí. Recuerden bien usar la regla de la cadena. Esto es como si tuviésemos u elevado a la 1/2. Entonces, ¿quién va a ser la derivada? Cuando tengo u elevado a la 1/2, va a ser bajo el 1/2 por u a la 1/2 menos 1, ¿cierto? Le resto 1 al exponente y eso lo multiplico luego por u'. Esa es la derivada. Entonces vamos a hacer eso acá. Entonces, ¿quién va a ser la derivada de r cuadrado menos x cuadrado elevado a la 1/2? Va a ser 1/2 por u. ¿Quién es u? R cuadrado menos x cuadrado elevado a la 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Multiplicado por u', es decir, multiplicado por r cuadrado menos x cuadrado derivado. ¿Listo? Bueno, ¿eso es igual a quién? Eso es igual a 1 sobre 2. Ese r cuadrado menos x cuadrado a la menos 1/2 lo voy a bajar con exponente positivo. Entonces, ¿qué me va a quedar? R cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1/2. Y esto multiplicado por la derivada de r cuadrado es 0, porque r es un número. La derivada de un número es 0. Por la derivada de menos x al cuadrado sería menos 2 por x. Observen aquí que este 2 se cancela con este 2. Y me queda que la derivada es menos x sobre r cuadrado menos x al cuadrado
elevado a la 1/2, eso es la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, esta es la derivada, ¿listo? Eso es y'. Entonces, ahora sí, planteemos cuál es el perímetro de la circunferencia. Entonces, el perímetro de la circunferencia va a ser igual. Como yo les estoy diciendo hace rato, solo vamos a hallar un pedacito y ese pedacito lo vamos a multiplicar por 4, entonces me va a quedar el perímetro de la circunferencia 4 por la longitud de arco de solo este pedacito. ¿Y cuál es la longitud de solo este pedacito? Ya planteamos los límites de integración, pero la integral sería integral de la raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado. ¿Quién es f' o quién es y'? Lo que acabo de hallar es menos x sobre la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Y esto elevado al cuadrado, ¿no? Esto está dentro de la raíz. Integro respecto a x. ¿Y cuál es el límite de integración? ¿Cuál es el intervalo en el que voy a integrar? Como yo solo voy a hallar este pedacito, entonces la integral va a ir desde este valor de x de aquí, que este valor de x de aquí es 0, hasta este valor de x de aquí, ¿no? Que es, ¿cuánto mide x aquí? Vale r, porque la medida que hay de aquí a aquí es r. Entonces la integral va desde 0 hasta r. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a calcular entonces cuál es el perímetro de la circunferencia. Entonces esta integral me va a dar igual a ¿qué? 4 integral entre 0 y r. Antes de integrar voy a hacer todos los cálculos que hay dentro de esa raíz para poder ver quién es lo que tengo que integrar. Entonces me queda 1 más, cuando elevo menos x al cuadrado, me da x al cuadrado positivo, porque está menos por menos más, estoy elevando al cuadrado. Sobre, si esta raíz la elevo al cuadrado, entonces se me cancela la raíz, ¿no? Estoy elevando al cuadrado el numerador, es decir, menos x al cuadrado, y también el denominador al cuadrado. Y esa raíz al cuadrado se me cancela la raíz y me queda r cuadrado menos x al cuadrado. Y esto integro respecto a x. Y esto es igual a 4 por la integral entre 0 y r. Ahora voy a hacer la suma de fraccionarios dentro de la raíz. Este 1 está sobre 1, entonces, ¿qué me queda dentro de esa raíz? Me queda 1 por r cuadrado menos x cuadrado sería r cuadrado menos x al cuadrado, más 1 por x al cuadrado me da x al cuadrado sobre, multiplico los denominadores, 1 por r cuadrado menos x cuadrado me queda r cuadrado menos x al cuadrado. Y esto lo voy a integrar respecto al x. Listo. Y entonces, ¿qué me va a dar esta integral? Me va a dar 4 por la integral entre 0 y r. Fíjense que aquí se cancela x cuadrado con x cuadrado. ¿Listo? Y entonces me va a quedar raíz de r cuadrado sobre r cuadrado menos x al cuadrado. Y esto lo integro respecto a x. Por propiedades de la radicación, puedo separar la raíz para el numerador y para el denominador. Y cuando saco la raíz de r cuadrado, la raíz cuadrada de r cuadrado, como r es un número y sé que es positivo, la raíz de r cuadrado me va a dar r. Y abajo sí me va a quedar la raíz de
r cuadrado menos x al cuadrado, porque esa raíz no la puedo repartir. Ahora, esa r es un número, insisto. Como es un número, puede salir de nuestra integral. Entonces nos queda 4 por r por la integral entre 0 y r de 1 sobre raíz de r cuadrado menos x al cuadrado por dx. Entonces, aquí ya voy a hacer la integral. Esa integral está en tabla. La voy a escribir simplemente por aquí para recordárselas. La integral de 1 sobre raíz de a cuadrado menos x al cuadrado respecto a x es igual a arcoseno de x sobre a, bueno, más la constante de integración, ¿no? Entonces, miren que esa es la integral que tenemos acá. Entonces, ¿cuál va a ser? Nuestra integral va a ser 4r por arcoseno de x. En este caso no sería a, sino que sería r. Y no sumo la constante porque es integral definida. Entonces, solo lo evalúo entre 0 y r. ¿Listo? Entonces, eso me va a quedar igual a 4r por, voy a evaluar en el límite superior menos el límite inferior. Entonces nos queda arcoseno de el límite superior, reemplazo la x por el de arriba. Entonces me queda r sobre r menos y el límite inferior, arcoseno de, reemplazo la x por 0 sobre r. Listo, y entonces, ¿qué me va a quedar? Esto es igual a 4r arcoseno, r sobre r es 1, menos arcoseno, como yo sé que r no es 0, porque r es un radio, 0 sobre r es 0. ¿Listo? Ahora, solo me falta calcular entonces cuánto es el arcoseno de 1 y el arcoseno de 0. Entonces, si ustedes ven, arcoseno de 1, me están preguntando cuál es el ángulo cuyo seno es igual a 1. Entonces, el ángulo cuyo seno es igual a 1 es pi medios, menos el ángulo cuyo seno es igual a 0. El ángulo cuyo seno es igual a 0 es 0. Entonces me queda 4r por pi medios menos 0 sería pi medios. Y entonces aquí saco mitad, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Y me queda que eso es 2 pi por r. Simplemente lo escribí en otro orden para que se den cuenta que de verdad nos dio cuál es el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia es 2pi por r. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, eso es la longitud de arco. Y pues aquí hemos demostrado que la longitud de arco de la circunferencia es igual a 2pi por r, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, como les decía, el último tema que nosotros vamos a trabajar en esta clase sería la integral impropia. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es la integral impropia y cómo se calcula. ¿Listo? Entonces, hagámoslo por aquí. Recuerden que para la próxima semana no hay video, ¿no? Esto es un tema que deben estudiar, pero no, por el momento no necesitan entregar videos de esto. ¿Listo? Bueno.
Bueno, chicos, entonces, ¿qué es la integral impropia? Entonces, se define la integral impropia como uno de los siguientes casos. ¿Listo? Entonces, tenemos varios casos para definir la integral impropia. Entonces, decimos, en el primer caso, vamos a considerar que f es una función continua en un intervalo desde a hasta más infinito. ¿Listo? Y la integral impropia va a ser definida como la integral entre a y más infinito de f de x de x. ¿Y cómo así que la integral entre a y más infinito de f de x de x? Esa integral impropia es calcular el límite cuando, digamos, cuando un b tienda a más infinito de la integral entre a y b de f de x de x. Entonces, cuando nos pidan calcular la integral impropia desde a hasta más infinito de x de f de x, nos están pidiendo calcular la integral entre a y b y luego calcular el límite cuando b tiende a más infinito. Bueno, el otro caso que se nos puede presentar es cuando si f es continua en el intervalo desde menos infinito, digamos, hasta un número, llamémoslo b también. Es continua desde menos infinito y nos pueden preguntar cuál es la integral impropia desde menos infinito hasta b de f de x de x. Entonces, si nos piden calcular esto, lo que hacemos es calcular el límite, digamos, cuando a tiende a menos infinito de la integral, cambiamos, en vez de escribir infinito abajo, escribimos a hasta b de f de x de x. Y esa sería la integral impropia. Y el tercer caso que nos pueden pedir para calcular la integral impropia es si f es continua en todos los reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito, es continuo. Y nos piden calcular la integral impropia entre menos infinito e infinito de f de x de x. Entonces, esto va a ser, cuando nos piden calcular este tipo de integral impropia, debemos partir la integral impropia en dos partes. La vamos a calcular como la integral impropia desde menos infinito hasta c de f de x de x, más la integral impropia desde c hasta más infinito de f de x de x. Y estas dos integrales ya dijimos en el caso 1 y en el caso 2 cómo calcularlas. Sucede que como aquí tenemos que calcular un límite, entonces puede ser que el límite exista o que el límite no exista. Entonces vamos a decir que si el límite existe, la integral impropia converge. Y de lo contrario, diverge. Entonces, si ustedes me dicen, no, es que la integral impropia converge, lo que me están diciendo es que el límite sí existe. Y si no existe, me deben decir que la integral diverge. Bueno, muchachos, ¿qué quiere decir? ¿Qué representa más bien esas integrales impropias?
Las integrales impropias, si vamos a como lo estábamos viendo en las áreas, entonces podemos decir, por ejemplo, que si tenemos una función que hace lo siguiente, supongamos, una función que hace esto. Y nosotros queremos calcular, digamos, la integral entre a y b de f. La integral entre a y más infinito de f de x de x. Entonces, si nosotros estamos diciendo que aquí está a, cuando estamos calculando la integral entre a y más infinito de f de x, estamos calculando cuánto mide. Perdón, lo voy a hacer más bien rayado porque no se logra ver muy bien. Estamos calculando cuánto mide toda esta área, ¿no? Incluso con estos pedacitos chiquiticos que hay por aquí hasta más infinito. ¿Listo? Si me piden calcular entonces la integral impropia, me están pidiendo calcular toda esa área cuando estamos calculando, por decirlo así, un área como de una región que se extiende hasta el infinito o hasta menos infinito o desde menos infinito hasta más infinito. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, determine si la siguiente integral impropia converge o diverge. Entonces me dicen que calcule la integral entre 0 y más infinito de x sobre 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar si esta integral converge o diverge. ¿Listo? Entonces, esta integral impropia, ¿cómo se calcula? Recuerden que siempre que me presenten infinito, lo primero que tengo que hacer es llamar el límite, bueno, y lo llamo como quiera, en este caso yo lo voy a llamar b. Límite cuando b tiende a más infinito, porque aquí me estaban diciendo más infinito. De la integral entre 0, y ya no escribo más infinito, sino b, de, voy a escribir la función así, 1 sobre 1 más x cuadrado por dx. ¿Listo? Y entonces el proceso es análogo a como veníamos trabajando, pero seguimos trabajando, perdón, seguimos escribiendo el límite. Ahora, cuando yo voy a calcular la integral entre de 1 sobre 1 más x cuadrado, recuerden que esa integral da arco tangente de x. Entonces me da arco tangente de x evaluado entre 0 y b. Y ahora, como dijimos, ¿cómo se calcula la integral definida? Entonces lo que hago es evaluar en el límite superior menos el límite inferior. Entonces me queda arco tangente, evalúo en el límite superior, que sería b, menos el arco tangente de 0. ¿Listo? Bueno, entonces, para calcular este límite, primero vamos a ver cuál es el ángulo cuya tangente, el arco tangente de b lo dejo igual. Pero miro en esta parte cuál es el ángulo cuya tangente es igual a 0. Entonces el ángulo cuya tangente es igual a 0, pues sería 0. ¿Listo? Entonces me queda que eso es igual al límite cuando b tiende a más infinito de arco tangente de b. Ustedes en la página de WordPress
tienen los gráficos de las funciones básicas y dentro de esas funciones está el gráfico de la función arcotangente. Entonces yo voy a hacer el gráfico acá para que vean cuál es ese límite. Entonces si ustedes grafican la función arcotangente, entonces sucede que la función arcotangente tiene asíntotas horizontales en pi medios y en menos pi medios. ¿Listo? Y el gráfico de la función arcotangente pasa por 0 y hace algo más o menos así. ¿Listo? Bueno. Ese es el gráfico de la función arcotangente, ¿no? Entonces verificamos aquí que cuando vale 0, cuando x vale 0, el arcotangente de 0 es 0. ¿Listo? Entonces me están pidiendo calcular aquí cuál es el límite cuando b tiende a más infinito. Hagamos de cuenta que este es b. ¿Listo? Entonces, cuando b tiende a más infinito, es decir, si yo empiezo en este eje a irme hacia más infinito, entonces voy mirando la gráfica hacia donde se va acercando. Entonces, miren qué va pasando. Este es un punto, este sería otro punto, y a medida que voy aumentando el b, hasta que me voy hasta más infinito, ¿qué va pasando? ¿Hacia dónde se va acercando ese gráfico azul? Se va acercando a este valor de aquí, que es pi medios. Por lo tanto, ese límite es igual a pi medios. Y entonces, la integral definida, perdón, la integral impropia, converge. ¿Converge a dónde? Converge a pi medios. ¿Listo? Y eso es todo, ¿no? En este ejemplo. Una cosita. No, después se las digo, perdón. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo. Digamos que me piden hallar la integral entre 1 y más infinito de dx de x. Chicos, los límites cuando tienden a infinito ustedes los deben saber calcular como en cálculo diferencial. Sin embargo, hay algunos, como en el ejemplo anterior y este que vamos a hacer acá, que pueden valerse de la gráfica para ver cuánto vale. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a calcular este límite. Perdón, esta integral impropia. Entonces, para eso escribimos el límite. Límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre 1 y b. La voy a escribir así, como 1 sobre x de x. Entonces me queda como límite cuando b tiende a más infinito. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, evaluado entre 1 y b. Miren que la función logaritmo natural es continua entre 1 y b para poder hacer los cálculos de la integral. Listo, entonces nos queda límite cuando b tiende a más infinito. Entonces ahora evalúo en b del logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1. ¿Listo?
y eso es lo que tengo que calcular. Entonces me voy a valer nuevamente de la gráfica. Entonces, ¿cuál es la gráfica de la función logaritmo? Entonces, por favor, pueden verificar las gráficas que tienen en WordPress. Entonces, la función logaritmo, si aquí está 1, la función tiene una asíntota vertical en 0. Y esta es la gráfica de la función y igual a, no voy a llamar logaritmo natural de x porque acá estoy usando b, entonces logaritmo natural de b. ¿Listo? Este es b, este sería y. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a analizar esto. Entonces, ¿qué me da? Esto me da igual límite cuando b tiende a más infinito de logaritmo natural de b menos, ¿cuál es el logaritmo natural de 1? Miren que acá está el 1. ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? ¿Cuánto vale y ahí? Y vale 0, ¿no? Entonces me queda menos 0. Entonces esto es igual al límite, cuando b tiende a más infinito, de logaritmo natural de b. Entonces cuando b tiende a más infinito, ¿qué pasa? Entonces miremos a ver. Cuando b tiende a más infinito, puedo ver lo siguiente. Si yo empiezo a aumentar el x, digamos que por acá tengo un x, aquí vale esto, otro x por aquí, vale por aquí, otro x por aquí vale por aquí, otro x más lejos vale por aquí. ¿Qué van notando? A medida que vamos alejándonos o que x se va haciendo más grande, y también se va haciendo más grande. Por lo tanto, ¿cuál es el límite cuando b tiende a infinito? El límite va a ser más infinito. Eso quiere decir que el límite no existe y como el límite no existe, entonces decimos en ese caso que la integral impropia diverge. ¿Listo? Porque el límite no existe. Bueno, chicos. Entonces, esa también es la integral impropia que ustedes de pronto vayan a necesitar mucho en probabilidad. La longitud de arco, que ya ven que la longitud de arco pues nos permite hallar perímetros, que lo necesitamos mucho, y el teorema fundamental del cálculo, que tiene múltiples aplicaciones y en su quehacer profesional se podrán dar cuenta, ¿no? Listo, chicos, entonces esta era la clase de hoy. Recuerden, la próxima clase vamos a ver, vamos a empezar con el tema de volúmenes. ¿Listo? Entonces, si cualquier pregunta Classroom, si tienen alguna pregunta, y pues quedo pendiente. Si no, nos vemos en la próxima clase.